Muy buenas tardes y bienvenidos a Conectados con el Valle, el programa institucional de la Gobernación del Valle del Cauca. Hoy en nuestra sección de Gobierno 360 vamos a hablar de un tema que ha generado gran polémica a nivel nacional y en el Valle del Cauca, particularmente en algunas zonas. Es el tema del catastro multipropósito y para eso me acompañan la gerente de la unidad de catastro, Diana Vanegas, y el gerente de la empresa Valle Avanza, Andrés Ospina. Esto es Gobierno 360. Bueno, y como les decía, me acompañan la gerente de la unidad de catastro y el gerente de Valle Avanza, que son las dos partes que están trabajando el tema del catastro multipropósito en el departamento del Valle. Doctora Diana Vanegas, bienvenida a Conectados con el Valle y hablemosle inicialmente a los vallecaucanos para que entiendan un poco más de manera muy concisa en qué consiste el catastro multipropósito. Bueno, el catastro multipropósito es una tarea legal que tenemos las entidades territoriales de actualizar los censos de bienes inmuebles en cada uno de los municipios. Esta es una tarea que se viene haciendo desde hace más de 70 años, pero que lastimosamente se ha quedado atrasada. No sabemos cuántos predios urbanos y rurales tenemos en los territorios, ni mucho menos el valor real de esos predios. Entonces, el catastro multipropósito busca actualizar esos censos catastrales, darle seguridad jurídica a las personas que sepan que son los propietarios, que sepan qué áreas tienen y que sepan qué restricciones tienen sobre sus predios. Esa es básicamente la definición más concisa. La unidad de catastro ha hecho todo este proceso de actualización catastral ¿en cuántos municipios del departamento? Bueno, actualmente nosotros hemos hecho la actualización en los municipios de Cartago, Dagua, La Cumbre y Guacarí. Tenemos 24 municipios bajo nuestra jurisdicción y hemos cumplido con esa meta nacional de actualizar esos 4 municipios plenamente. ¿La inversión que se ha hecho en esa actualización catastral de cuánto ha sido? La inversión de los 4 municipios ha sido de 12.100 millones, han quedado totalmente actualizados y con información de última generación. Por ejemplo, quedan con una cartografía importante que les va a servir a los municipios para actualizar también sus planes de ordenamiento, sus planes básicos y esquemas. ¿De dónde salen esos recursos? Son recursos de la gobernación para los municipios de Guacarí, La Cumbre y Dagua. La gobernación aportó el 80% de esos recursos, el otro 20% fue la CBC, porque la CBC también es una gran beneficiaria de los procesos de actualización catastral y una gran usuaria de la información del territorio, y Cartago fue a través de recursos del sistema de regalías. Fuimos el primer departamento invirtiendo esos recursos en actualización catastral. ¿Por qué es necesario para los municipios que se haga la actualización catastral? Es importante por muchos factores. El primero, que siempre, digamos, es el que más se resalta, es porque tiene un incremento en sus finanzas. Con estos recursos actualizados, pues los municipios van a poder invertir en seguridad, ¿cierto? Van a poder invertir en justicia social, en todo lo que es, digamos, una función social de cada uno de los municipios, pero además para los dueños de los terrenos también, porque casi todos los terrenos están desactualizados en sus avalúos catastrales y comercialmente esto los afecta. Entonces van a poder tener un valor catastral más real al valor que realmente tienen esos predios, y además de eso van a tener seguridad jurídica. Eso es lo que más hemos encontrado en estos procesos de actualización catastral, que muchas personas tenían identificados 100 metros cuadrados cuando en realidad eran 200 o cuando en realidad eran menos, o que han incorporado construcciones que no estaban dentro del censo catastral. Se ha cuestionado mucho el tema del proceso en el Valle del Cauca. Se han incluido municipios en los cuales ustedes como unidad de catastral no tienen jurisdicción. ¿Qué se le responde a quienes están cuestionando el proceso del catastro multipropósito, pero sin ningún fundamento real? ¿Qué se les puede decir de por qué este proceso es tan importante? Bueno, nosotros no tenemos la competencia ni en Cali, ni en Jamundí, ni en Calima de Darién, ni en Palmira, que son otros municipios que también están actualizados. Nosotros tenemos una estrategia que es de atención a los usuarios directamente. Cualquier persona que se vea
afectada en ese nuevo avalúo puede hacer una reclamación. Esas reclamaciones las pueden hacer en las ventanillas que tenemos en Cartago, en Cali, en Tuluá y también en Guacarí, La Cumbre y Dagua. Cualquier persona se puede acercar, reclamar el formato para que sea revisado su avalúo de manera gratuita y sin intermediarios. Hemos tenido en los 4 municipios actualizados muchas personas que han hecho su reclamación, que han fundamentado esa reclamación con información de por qué ese valor no es de esa magnitud, o es más o es menos, y algunos, casi en un 20%, hemos podido ajustarles al valor que las personas han demostrado que realmente es. Es muy importante que la ciudadanía sepa que este es un catastro abierto, que es una apuesta de la señora gobernadora de estar directamente en el territorio. Por eso también hemos hecho las jornadas de catastro a la gente, ¿sí? Vamos yendo a los territorios, no solamente a los actualizados, hemos estado en Roldanillo, en Sevilla, en Candelaria, también dándole difusión y conocimiento, porque es un tema muy importante, no solamente para los municipios y la gobernación, sino para los propietarios de los predios rurales y urbanos. También es muy importante para las personas que han sido poseedoras durante mucho tiempo en esos predios y no han tenido procesos de declaración de pertenencia. También es muy importante para titulación de predios en baldíos o estos predios que está titulando la Nación, porque acá los vamos a censar y los vamos a entregar a las entidades encargadas de hacer esos procesos. Un proceso muy importante no solo para el Valle del Cauca, esto es una política que se busca que se implemente a nivel nacional, sobre todo para mejorar el tema de los ingresos de los municipios y además para todos los beneficios que usted acaba de mencionar, doctora Diana Vanegas. Nos acompaña también el doctor Andrés Ospina, quien es el gerente de Valle Avanza. A ver, doctor Andrés Ospina, ¿cómo nace Valle Avanza y cuál es el rol de Valle Avanza en este proceso del catastro multipropósito? A ver, te cuento. Valle Avanza nace a partir de un convenio que se desarrolla en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Suiza, específicamente a través de la Superintendencia de Notariado y Registro. En ese momento, la Superintendencia de Notariado y Registro empezó a explorar la mejor manera de poder desarrollar los procesos y procedimientos catastrales, teniendo en cuenta que un vacío muy grande que tenían los procedimientos era el tema de que solamente se tenían registrados en catastro los predios que tenían registro, es decir, lo que popularmente llamamos que se encuentran en la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces había una gran cantidad de predios que quedaban por fuera de ese universo, que son los predios que están en los predios baldíos. Los baldíos de la Nación no están reconocidos. Los predios que tienen poseedores, los predios que tienen invasores, que también son, realmente tienen una ocupación específica del territorio, y así diferentes situaciones en municipios donde encontramos municipios donde las zonas verdes eran parte de negociaciones y situaciones donde la seguridad jurídica de la tierra está en entredicho, y en Colombia la principal víctima de despojo de tierras es el Estado. A partir de ahí en la Superintendencia de Notariado empezamos a mirar pues, un modelo empresarial para poder dejar esto rentable. Como todos sabemos, el IGAC, por su presupuesto tan limitado durante todos estos años, pues nunca pudo llegar a realizar un número de actualizaciones exitosas. Y eso se volvió prácticamente como una bola de nieve donde encontramos que más del 90% del territorio no está actualizado. Para no ir muy lejos, el departamento del Valle del Cauca solamente tenía de todos los municipios 2 actualizados por el IGAC en los últimos 5 años, los cuales eran Candelaria y Roldanillo, solamente en el área urbana. Entonces, al encontrar toda esta problemática, se determinó que la mejor estructura para poder desarrollar catastro multipropósito eficientemente, teniendo en cuenta pues, que uno de los procesos que básicamente es el proceso más largo, porque no solamente es actualización, el catastro tiene procesos de formación, de difusión, que son los servicios. Nosotros le prestamos alrededor de 8.000, 9.000 servicios al año a la comunidad. Todo el tema de conservación catastral, que es conservar, muchos municipios de oficio incorporan construcciones a su base catastral cada año, que de hecho eso es lo que deben hacer para mejorar sus finanzas, y el proceso de actualización, que es el más tortuoso, que es un proceso que dura entre 10, 11 meses, y son procesos que tienen que quedar en la vigencia del año en el cual se desarrollan, porque eso impacta, es para el siguiente año.
Entonces, en ese orden de ideas, una estructura muy eficiente y que permitía que los municipios se apropiaran y en sí las entidades territoriales que iban a ser las encargadas de desarrollar la actividad catastral, delegadas por el IGAC, porque en ese momento se llamaban delegaciones, pudieran desarrollar procesos y procedimientos eficientes con tecnología y que permitieran hacerlos de una manera muy rápida y muy eficaz como lo hemos ido desarrollando nosotros. Eso de la tecnología es muy importante porque uno de los cuestionamientos que se ha hecho es que se contrató gente que iba, veía el techo, la puerta y con base en eso entonces decía que era la superfinca, que era la... Aclaremos cómo se hizo ese proceso y los equipos que se usaron para el mismo. Una actualización catastral cuenta con alrededor de 6 macroprocesos diferenciados. Lo primero que se debe hacer es una cartografía. ¿Qué es una cartografía? Es un modelo digital de la superficie y del terreno, donde nosotros, por razones que más adelante explicaré, la hacemos en 3 dimensiones. Y esa modelación del terreno nos permite reconocer predios y cambios en todo el territorio. Una actualización catastral con una cartografía de menos de 18 o 24 meses es obsoleta. ¿Por qué? Porque con la cartografía es que tú le demuestras a las personas qué es lo que tienen en el interior de sus predios. Entonces, muchas personas llegan, no, yo no tengo nada en ese predio, ahí hay una ramada. No, señor, mire, aquí está, tiene una piscina, tiene una casa. Ese es como... Y lo otro es que esa cartografía más adelante sirve para procesos y procedimientos de ordenamiento territorial, de seguimiento a variables ambientales, de seguimiento a diferentes situaciones, a ciudades inteligentes, etc. Ese es el primer componente. El segundo componente que se desarrolla ya es el tema de actualización por métodos directos y métodos indirectos. ¿De qué se compone un avalúo catastral? De 2 variables grandes que son el valor del terreno y el valor de la construcción. Ellos sumados nos dan un avalúo, que lo llamamos avalúo comercial, y el valor catastral es un porcentaje de ese valor comercial. ¿Qué porcentaje es? Los municipios son los que definen qué porcentaje utilizan. Los 4 municipios que nosotros actualizamos tomaron el 60% del valor comercial. Es decir, si a usted le llega en el recibo del predial, que otra claridad que hay que hacer, nosotros no liquidamos el impuesto predial lo liquidan los municipios con base en unos avalúos, porque nosotros lo que desarrollamos es un censo únicamente. Entonces, si tú tienes un avalúo catastral de 60 millones, pues tu valor comercial es de 100 millones de pesos. ¿Eso en qué se ha sustentado? Eso está sustentado primero en un estudio econométrico de zonas homogéneas, que entre otras aprovecho para decirle al público que los estudios de los 4 municipios completos de actualización están colgados en las páginas, tanto de la gobernación como de la empresa Valle Avanza. Entonces allí se hace una serie de modelaciones estadísticas con base en que se visita todo el municipio, se ubican los sitios específicos donde hay cambios de uso, cambios en la parte física, es decir, sitios donde en fotografías o en situaciones anteriores que nos entregan los municipios existía un potrero o un lote y ahora pues ahí hay consumo de servicios públicos y se pueden ver en las aerofotografías pues que hay viviendas. Entonces ahí empezamos a separar lo que va por método directo, que es donde ha habido cambios. Pues yo no voy a visitar la iglesia del pueblo porque tiene 500 años en el pueblo, entonces no tiene razón de ser. Entonces yo empiezo a superponer con una actividad que se llama la premarca y por medio de unos algoritmos pues se empieza a mirar a dónde se va a efectuar método directo, que son las visitas de que tú hablas. Entonces ya con un procedimiento más digámoslo así, más detallado, se procede a ubicar las viviendas donde se van a efectuar las visitas. Lógicamente, uno empieza a ubicar sitios donde usted ve un cambio y donde ves que ha habido licencias de construcción donde determinan variables como, por ejemplo, las piscinas. Entonces, en sitios se ubicó donde específicamente están las piscinas y esa era una de las variables que daba puntaje para la visita. Déjame le pregunto algo, doctor Andrés Ospina, y es, en la tarea que ustedes realizaron y los resultados que les arrojaron estas jornadas de actualización,
pues fuera de identificar aquellos predios que hubo cambio, que pues mejoraron toda su parte, su estructura física, de pronto también estos estudios arrojaron cómo la vocación de determinadas zonas de los municipios en los que ustedes trabajaron cambió, porque podemos decir, hay zonas en donde antes era residencial, pero después de este estudio se encontró que se habían instalado, era puros negocios, entonces ya la vocación de esa zona cambió y ya no es residencial, sino que es comercial. ¿Se presentaron estos casos? Claro que sí. De hecho, por ejemplo, el municipio de Cartago pasó de tener 340 zonas físicas a tener 3.450. Pero más allá de la vocación, hay una aclaración que es muy importante tener en cuenta, que las zonas físicas y geoeconómicas se calculan con base en los usos que da el plan de ordenamiento territorial vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el plan de ordenamiento territorial tiene un sitio que es de protección y uno va a ver como nos ocurrió y es un sitio que está al frente de una carretera, sabemos que no es de protección, pero tenemos que tomarlo dentro de las variables como si fuera de protección. Es decir, que eso le baja la valú. Como ha habido oportunidades donde son sitios donde uno ve lo que llamamos unos voladeros o sitios que uno ve que son de riesgo y el POT dice que son habitacionales. Y resulta que pues, son zonas de riesgo, pero tienen que tomarse como habitacionales porque nosotros por ley, por norma, no podemos tomar usos ni cambiar los usos que ya tiene el POT. Pero igual ustedes en los informes que pasan reportan esas situaciones, como para si hay que hacer modificaciones en los planes de ordenamiento territorial. Exactamente, que esa es una de las, digamos lo que es como una fase que tenemos que es bien problemática en los municipios que nosotros estamos trabajando, y es que los planes de ordenamiento territorial están súper atrasados. También están desactualizados. Muchísimo, entonces eso es un problema pues para las zonas. Por ejemplo, encontramos en el municipio como La Cumbre. En La Cumbre encontramos que básicamente un gran porcentaje son zonas de parcelación y encontramos sitios donde específicamente vemos lotes, digamos, de 7.000 metros cuadrados, que son sitios que están específicamente, uno los ve loteados, pero como el uso dice que es agrícola, de despensa, pues entonces no pueden tomar un gran valor. Entonces encontramos que son sitios que no, pues un lote de 6.000 metros cuadrados tiene un valor comercial en una parcelación muy alto, pero tú encuentras que no pudimos lograr llevarlo a más de 10 millones de pesos de valor catastral. Entonces, esa es una... O sea, venga, pero para que le expliquemos a los televidentes en palabras sencillas. Es decir, por ejemplo, en ese caso, era un lote de 6.000 metros cuadrados que estaba determinado como para... Agrícola. Pero resulta ser que ahorita fue una parcelación. Pero nosotros no podemos volverlo habitacional. ¿Por qué? Porque tomamos el uso que tiene el POT. Del municipio. Sí, pero eso sí nos han ido a quejar. Esos son... No, pues... Hay gente que no se ha ido a quejar porque específicamente le conviene, y hay gente que se queja que también le conviene. En ese sentido, en el estricto mal uso de la palabra le conviene, ¿no? Entonces, son municipios que, como nosotros pudimos mirar el caso, un ejemplo, Dagua, donde encontramos, como ahora más adelante lo vamos a ver, predios con valores de 70.000 pesos, con avalúos irrisorios, donde encontramos piscinas, encontramos casas de 200, 300 metros cuadrados, y que si tú traes al pasado los 18 años que dejó de percibir ese ingreso del municipio, que no sean 18, que sean 10, porque en los primeros 8 pues de pronto no estaban. Estamos hablando de que un municipio dejó de recibir 200, 150.000 millones de pesos en todo ese tiempo. Entonces mucha gente, que de hecho la gente que le cambió muchísimo y que es algo que nosotros debemos revisar, porque pues el tema y el argumento de las personas que ven esto como una oportunidad de, no sé, o de política o de destacarse de alguna manera, hablan, es que los avalúos subieron 4.000 veces. Pero ¿cómo no te va a subir 4.000 y hasta más si tu tierra, una finca de 3, 4.000 metros cuadrados, la tenías en 15.000 pesos? Es que ahí es donde uno dice, ¿no? Lamentablemente, cuando vienen estos procesos en los cuales
como ciudadanos debemos aportar al desarrollo de los municipios, entonces la gente dice, no, es que lo mío casi no vale. Pero si por esas cosas de la vida, diga usted, el municipio necesita comprar ese terreno, que es lo que, por ejemplo, ha pasado y pasó cuando estaban haciendo la doble calzada Cali-Candelaria, cuando el municipio necesita comprar el terreno para desarrollar algún proyecto de interés público general, entonces mi terreno sí vale un poco de plata. Y se quejan porque no, es que a mí me lo tienen evaluado en un precio menor. La importancia de estos procesos radica en eso, es en que pues lo que se está haciendo es una correspondencia del ciudadano hacia el lugar donde vive, porque es que además la plata se invierte es en el municipio donde viven y se invierte es para que le hagan a usted una carretera mejor, para que le hagan una mejor escuela a los muchachos, para que usted tenga posibilidades o la gente que no tiene recursos tenga posibilidades de acceder a programas sociales. Doctora Diana Vanegas, ¿cuántos fueron los predios a los cuales se le hizo la actualización? Y los municipios en estos momentos le han dicho a usted, por ejemplo, mis finanzas mejoraron en que yo estoy recaudando más de lo que yo recaudaba antes. Ahora recibo más plata y tengo más plata para invertir precisamente en lo que decía ahora, es en inversión social, en la gente. En los 4 municipios actualizamos aproximadamente 100.000 predios. Eso ha significado un incremento en las finanzas de aproximadamente en el primer trimestre, a marzo 31, de más del 35% en sus finanzas. Es decir, que casi todos esos municipios han recaudado el primer trimestre lo que hubiesen recaudado a diciembre. Entonces, esto, digamos, es muy significativo. De hecho, la respuesta ha sido positiva, la gente ha pagado. Han reclamado, por supuesto, tienen todo el derecho, es un Estado social de derecho, pero también, digamos, la respuesta es que han pagado. Y como lo dice el ingeniero Andrés, algunas personas incluso reclamaron porque el valor estaba muy por debajo todavía de, digamos, el valor frente al valor comercial. Por ejemplo, en Dagua, la alcaldesa ya está haciendo reinversión de recursos en obras. ¿Sí? Porque también es cierto, las personas se quejan de que los impuestos y que no se ven reflejados en temas sociales. Entonces, una de las apuestas hacia esto desde el departamento es que estos alcaldes reinviertan estos recursos en justicia social, en el centro médico, en las escuelas, en las vías, en cosas que también se vean reflejadas el bienestar en municipios, por ejemplo, como lo dice Andrés, la Cumbre de Agua, que han tenido un gran desarrollo y una dinámica hacia la recreación y el turismo. Entonces, sí se ha visto reflejado también en las finanzas de la CDC, que el catastro multipropósito tiene también una finalidad ambiental, porque las finanzas de la CDC se alimentan también del porcentaje predial, que obviamente no es competencia de nosotros, esto lo liquidan los alcaldes, pero sí se ve un mejoramiento en lo económico. Aquí es el que debe pagar corresponsalmente a lo que tiene, ¿sí? Y encontramos personas que tenían recibos de 5.000 pesos, de 50.000 pesos y muchos que no pagaban porque tenían destinación religiosa. Nosotros encontramos en uno de los municipios más de 100 predios que tenían destinación religiosa y realmente eran sitios con casas de gran calado y de locales comerciales importantes. Ya vamos a hablar de esos ejemplos. Yo quiero que hablemos de un ejemplo de alguien que se haya quejado y efectivamente se quejó, tenía toda la razón y se le tuvo que volver a hacer el tema del avalúo y se le entregó tal cual la persona estaba pidiendo. Deme un ejemplo de esos. Hay muchos ejemplos en relación a que está el avalúo sobre el predio y no está la construcción. ¿Sí? Y efectivamente, en los procesos de actualización catastral, todos los gestores catastrales estadísticamente tenemos entre un 10 y un 15% para ajustar. Entonces, ese es un caso típico. Quedó por debajo porque solamente quedó evaluado el terreno. En otros casos, pasa mucho en la Cumbre, son pro indiviso, entonces usted tiene su pedacito, su hermana el otro, y no hicieron los desenglobes, entonces allí también llegó por un valor grande, pero resulta que tú tenías un pedacito, tu hermana tenía otro, o sea, y lo que se hace del predio es el desenglobe para que a cada uno le llegue lo que a prorrata corresponde. Esos son ejemplos.
Doctor Andrés Ospina, hablemos desde los que sí se están quejando sin ninguna razón, o sea, que se están quejando porque les aumentó, pero pues es que les aumentó porque efectivamente tenía que aumentarles, porque pasaron de una casita de madera a la super casa con piscina, con juegos, con de todo, que nadie dice que no tienen derecho a mejorar, porque en esta vida todos los ciudadanos tenemos derecho a tener unas mejores condiciones de vida, pero tener mejores condiciones de vida también implica tener que pagar otro poquito más. Yo básicamente, antes de mostrar los casos, quería de pronto hacer una claridad en el sentido de que, si bien nosotros hemos actualizado 100.000 predios alrededor, las reclamaciones efectivas que ahora hablaba la doctora y que tú nos preguntaste, no llegan a ser 300. ¿Qué son efectivas? Pues que lógicamente nos equivocamos en alguna situación. Exacto. Una situación que puede ser... En el municipio encontramos una zona que tenía un valor por metro cuadrado muy elevado, se hizo la reorientación y ahí se corrigieron valores, porque es muy importante que la gente tenga claro y que no se deje timar que esto es un procedimiento que tiene un tiempo de reclamación indefinido. Usted puede en cualquier momento reclamar porque su avalúo catastral no está bien por una única vez. Después hay procedimientos como el autoavalúo catastral, donde usted puede, por medio de un trámite, pues, presentar su autoavalúo a evaluación de la autoridad catastral. Y no hay necesidad de muchas situaciones más allá de presentar los soportes de estos valores y de estas situaciones. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque pues mucha gente está recogiendo la firma que para deshacer el proceso, que para tumbar. O sea, entonces que hagamos vaca, que entonces la gente saca su platica y la entrega y entonces básicamente eso no les va a prosperar. Espérenme un segundito porque ahí es bueno decir, doctora Diana Vanegas, que el proceso de reclamación es totalmente gratuito, ¿no? Que no tienen que contratar abogados ni nada de esas cosas, simplemente van a la unidad de catastro y ahí hacen, además hay unos puntos también en los municipios. Hay puntos en los municipios, hay personas que lo orientan, está el correo electrónico catastro@vallecauca.gov.co, donde también las personas nos hacen consultas. Es totalmente gratuito. Aquí han aparecido los salvadores, abogados que están haciendo esto que dice el ingeniero Andrés, o también incentivando a que la gente no reclame, ¿sí? Y lo que le están generando a las personas es un riesgo de que esto, digamos, se cobre, porque finalmente el municipio lo va a cobrar porque no hay forma de suspenderlo a menos que sea un fallo judicial o una instancia superior, pero sí es importante que hagan la reclamación y que presenten en esa reclamación todos los soportes que haya al caso. Y ahí es importante algo para decir, y es que a raíz de la desactualización de los POTs, como lo dice Andrés, muchas áreas están con parcelaciones, pero en realidad hay zonas de riesgo o hay determinantes ambientales que no son de nuestra competencia. ¿Qué estamos haciendo con los municipios? Que nos den las certificaciones de esas zonas en riesgo para nosotros revisar esos avalúos, ahora sí, con la autoridad competente, que es el municipio o la autoridad ambiental, ¿sí? Entonces, ese trabajo lo estamos haciendo de la mano con los alcaldes, porque esto va a favorecer sobre todo en aquellos casos donde las personas no pueden tener un desarrollo pleno de su predio porque están o en zona de riesgo o en zonas ambientalmente protegidas. A ver, doctor Andrés Ospina, un ejemplo pues de esos que uno dice, pero por Dios. Pues básicamente yo traje unos ejemplos, no necesariamente son de personas pues que están identificadas como los que, pues que, digámoslo así, los que siempre están tomando la voz digámoslo así, la voz protestante de la situación. Quisiera mostrarles un predio específico como para que tengamos un predio, las condiciones de alguien que argumenta todo el tiempo que porque tiene, y así llegan, una ceiba. Entonces, porque hay una ceiba, el señor es una zona protectora, pero cuando le decimos que vaya a la CBC y la haga zona protectora, dice, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué? Porque está en el uso del suelo como suburbano, es decir, ahí pueden hacer urbanizaciones de cualquier estrato. Entonces, lógicamente, un metro cuadrado en un sitio de urbanización no baja de 180 a 200.000 pesos. Entonces, es como que
mucha gente no son muchos. La verdad, los buenos son más. Se prestan para querer como manipular las situaciones y yo quisiera de pronto que me ayudaran con Sí, ese... aquí los vamos a ir poniendo los ejemplos, pero a ver, cuénteme por ejemplo uno de los que usted tiene allí. Por ejemplo, encontramos, yo presenté un tema de la cumbre, por ejemplo en la cumbre encontramos predios que al 2022 con 12.800 metros cuadrados en parcelación tenían 0 metros cuadrados de área inscrita construida, y tenían un avalúo catastral de 5.800.000 pesos. ¿Dónde compra uno por 5 millones de pesos un lote de casi más de 1 hectárea para construir pues una finca de recreo? Efectivamente, la finca de recreo la construyeron y en los 12.800 metros cuadrados construyeron viviendas por 638 metros cuadrados. Es importante que aquí suman los kioscos, las pesebreras, todo. Y quedó con un avalúo catastral de 341 millones, donde el avalúo catastral, eso supone un valor comercial más o menos de 500 millones de pesos, que tampoco el propietario te la va a dejar en 500 millones de pesos. No, claro, usted la va a comprar y... Exactamente. El valor comercial. Encontramos otro predio, también en la cumbre, que tenía área construida de 87 metros, con valor de 11 millones de pesos, en un terreno de 400 metros cuadrados, y ya tienen una casa de 370, donde encontramos que el avalúo catastral subió a 280 millones. ¿Qué pasa? Esta persona, no necesariamente ella, sino empiezan a decir, no, es que me subió el 300%. Claro, el 300%, pero es que no cuenta que es que en cuanto estaba la base, estaba en 11 millones. Y sin contar, hay unos que son más avalúos catastrales de 1 millón de pesos en terrenos de 50 a 60 metros cuadrados. O sea, ¿dónde consigue usted por 1 millón de pesos un terreno en un municipio, además que es un municipio que tiene bastante, pues, bastante dinámica inmobiliaria, ¿no? Por unos puntos que no son muy apetecidos, pero eso no alcanza a ser el 10% del municipio. Doctora Diana Vanegas, para dejarle claridad a la gente, aquellos que se están ilusionando con esos anuncios que están haciendo de que van a demandar, que el proceso se va a caer, que entonces usted no pague el recibo que le llegue del predial, de la alcaldía, ni nada, ¿qué le vamos a decir a ellos, a esos vallecaucanos, para que después, si las alcaldías entran en procesos de embargos con ellos, no nos vayan a echar la culpa a nosotros como gobernación del Valle del Cauca? A ver, el mensaje es claro. Los procesos de suspensión o de revocación de los procesos catastrales, pues dependen de un tercero, sí. Pero la persona pierde la oportunidad de realizar una reclamación y en algunos casos muy justa, ¿sí? Porque también he recibido en mi oficina y cuando he estado allá en los municipios, muchas personas de esas que les han aconsejado no hacer la reclamación, donde yo les digo, haga la reclamación porque tienes razón, ¿sí? Entonces, que no pierdan esa oportunidad porque finalmente quien liquida el impuesto predial es el municipio y posteriormente pues usted ya entra en una morosidad y ya el municipio pues va a proceder a realizar las acciones, digamos, de embargos o secuestros de bienes. Entonces la invitación es acérquense a la unidad, ¿sí? Están los puntos de atención en los municipios, está el correo electrónico a través de los cuales las personas pueden hacer sus reclamaciones. Eso sí, preséntenlas con sustento, ¿sí? Porque no estoy de acuerdo porque sino no estoy de acuerdo porque efectivamente no tengo esa construcción de esa magnitud o porque me sumaron una construcción que no es mía y pues lógicamente aporte las escrituras, si tiene avalúos, así estén un poquito viejos, apórtelos, si tiene fotos, apórtelas, si está en una zona de alto riesgo, infórmelo para que el municipio haga, digamos, la respectiva certificación. ¿Ustedes van a seguir haciendo las jornadas en los municipios? Sí, nosotros continuamos haciendo las jornadas de catastro a la gente, esto pues lógicamente lo estamos haciendo concertadamente con los alcaldes. Hemos realizado más de 20 jornadas durante este primer semestre, estamos yendo a otros municipios, pero va a permanecer esa persona en los municipios actualizados donde se pueden realizar las reclamaciones.
la atención va a seguir prestándose continuamente y nuestro interés es que la población entienda que esto es para su beneficio, pero que además, si no están de acuerdo, tengan la suficiente confianza de venir hacia el gestor y presentar su reclamación. Doctor Andrés Ospina, ¿cómo les ha ido con los procesos de catastro multipropósito que están haciendo? Porque ustedes no solo operan en el Valle, están en otras regiones del país. ¿Cómo les está yendo con esos procesos? Pues básicamente los procesos de catastro multipropósito, cuando empezamos a trabajar en un municipio, sea del Valle o no sea del Valle, lo primero que empezamos a recibir son los trámites. Entonces encontramos que la gente tiene rezagos en sus actuaciones como desenglobes, rectificaciones de áreas, cambios de propietario de 1 año, 2 años. En algunas razones de situaciones como un cambio de propietario que se puede demorar 1 semana, tienen 7, 8 meses. Entonces hemos entrado como a interactuar con la comunidad, a mostrarle pues que la forma de poder cuidar su seguridad jurídica en sus terrenos es proceder de la mejor manera en el tema catastral, poder tener su recibo del impuesto predial que lo liquida el municipio con base en un avalúo real de su propiedad. Y hemos encontrado que han aumentado las visitas en estos municipios, por ejemplo en Malambo Atlántico, de personas que quieren segregar sus terrenos. Cada municipio tiene tiene particularidades y, por ejemplo, allá las segregaciones, es decir, hay lotes muy grandes con muchas propiedades internas. Entonces la gente empieza a pedir su segregación porque pues ya... ¿En qué otras partes están haciendo ustedes estos procesos? Básicamente nosotros estamos con el municipio de Malambo Atlántico, afuera de los 24 municipios que tenemos en el departamento del Valle del Cauca. Y de Malambo Atlántico los llamaron por la experiencia que tiene Valle Avanza para poder realizar estos procesos, imagino yo. Efectivamente, nos llamaron porque allá el movimiento de urbanización es muy elevado y estaban teniendo problemas con el tema tecnológico del anterior gestor catastral que ellos tenían. Nosotros ponemos a disposición un geovisor que es muy eficiente en materia de consulta y de cartografía, que está a disposición en la página. Ahí pueden revisar las fotografías aéreas de los municipios que hemos actualizado. Malambo nos contrató para hacer su cartografía. Nosotros desarrollamos la cartografía en 3 dimensiones de Malambo completica. Y ahí está pues todos los servicios que nosotros le prestamos a través de nuestras plataformas para poder que sea un tema de catastro más eficiente. Es decir, de mutaciones en el menor tiempo y de seguridad jurídica que en este municipio es muy complicada. Bueno, le agradezco mucho entonces a la gerente de la unidad de catastro, a la doctora Diana Vanegas, y al gerente de la empresa Valle Avanza, al doctor Andrés Ospina. Esto fue una sección de Gobierno 360 que se nos fue larguita, pero por la importancia del tema, porque entendemos como gobierno departamental que el bolsillo de los vallecaucanos es importante, que cuando a los vallecaucanos les toca que con todo el esfuerzo sacar su platica para cumplir con los impuestos, tanto municipales como departamentales y nacionales, lo hacen con un gran esfuerzo. Y entonces queríamos explicarles a ustedes cómo funciona todo esto del catastro multipropósito para que ustedes tengan conciencia de qué es lo que se está buscando y sobre todo para decirles que esto es un proceso transparente, que esto no es un proceso que responde a ningún tipo de negociado como se ha querido vender, sino que es un proceso transparente y además que está arreglado por la ley. Doctora Diana Vanegas, muchas gracias. Y antes de irnos, como le estoy preguntando a todos mis invitados de Gobierno 360, ¿satisfecha con la labor cumplida? Totalmente. Satisfecha, ha sido una apuesta importante, no ha sido fácil, porque pues también hemos sido objeto de amenazas, hemos sido objeto de hackeos, pero satisfecha y con ganas de seguirle aportando a este hermoso Valle del Cauca. Doctor Andrés Ospina, ¿satisfecho con la labor cumplida? Muchísimo. Además, teniendo en cuenta que hemos logrado generar seguridad jurídica en los 24 municipios que estamos atendiendo y generar tecnología que básicamente muy pocas regiones en Colombia en el tema catastral la poseen. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, este es el trabajo que se hace en la consolidación de este Valle Invencible que lidera nuestra gobernadora Clara Luz Roldán González. Los espero en otra emisión de Conectados con el Valle en esta sección que se llama Gobierno 360.